Hola. Mi nombre es Marcos y soy policía desde hace casi 10 años. Estoy bastante acostumbrado a la rutina de la delegación, incluso durante las noches tranquilas. Pero esa noche, algo estaba diferente y no sabía qué esperar. Estaba solo en la parte administrativa, rodeado de papeles e informes, mientras mi amigo Carlos estaba afuera haciendo la ronda. Siempre me decía que la noche estaba llena de misterios, pero nunca le había prestado mucha atención. La delegación estaba muy tranquila, completamente vacía y silenciosa, como si estuviera durmiendo. El único ruido que se escuchaba era el sonido de mi lápiz rasguñando el papel mientras organizaba algunos documentos. De repente, en medio del silencio, comencé a escuchar unos ruidos extraños que venían de la dirección de las celdas. Al principio, pensé que solo era el viento o algún ruido de la calle, pero cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que eran pasos suaves y ecos en las paredes. Era como si algo se estuviera moviendo allí dentro. Me sentí curioso y un poco preocupado. Decidí levantarme para investigar qué estaba sucediendo. Cuando me acerqué a la zona de las celdas, los ruidos se hicieron más fuertes. Parecía que había algo o alguien allí, pero no podía ver nada. La sensación era extraña, como si me estuvieran observando, y eso me puso un poco nervioso. Aún así, traté de mantener la calma y encendí la linterna que siempre llevo conmigo. La luz iluminó el oscuro pasillo, pero los sonidos continuaban y no podía descubrir de dónde venían. Era como si las paredes estuvieran susurrando secretos que no podía entender. Decidí que necesitaba saber qué estaba pasando. Caminé con cuidado, iluminando mi camino con la linterna, mientras mi corazón latía más rápido con cada paso. Los ruidos se hicieron más claros a medida que me acercaba a las celdas. Parecían venir de una de las celdas vacías, como si algo estuviera allí, esperando ser descubierto. Mi corazón comenzó a acelerarse, lleno de expectativa y un poco de miedo sobre lo que podría encontrar. Llegué a la celda que parecía estar llamando mi atención, al fondo del pasillo. Me detuve un momento, respiré hondo y me preparé para abrir la puerta. La luz de la linterna oscilaba un poco en mis manos, y me pregunté si estaba listo para lo que podría estar frente a mí. Con un movimiento lento, tiré de la puerta, que chirrió levemente, y la oscuridad de dentro parecía tragarse la luz. Estaba a punto de descubrir qué estaba realmente sucediendo esa misteriosa noche. ¿Qué encontraría? ¿Algo que cambiaría todo? La adrenalina corría por mis venas, y la curiosidad me impulsaba a continuar. La puerta estaba cerrada, como debía estar, pero los sonidos que escuchaba eran diferentes. Parecían pasos suaves o incluso un susurro, como si alguien estuviera conversando. Pero yo sabía que no había nadie preso en esa celda, ya que estaba vacía desde la semana pasada y nadie había sido detenido desde entonces. Con un poco de hesitación, puse la mano en la manija y la empujé. El ruido del metal chirriando fue bastante alto, casi ensordecedor en el silencio de la noche. Así que cuando la puerta se abrió, la celda estaba oscura, sin ninguna luz. Con la linterna en mano, di un paso hacia adentro, iluminando cada rincón. A primera vista, parecía que la celda estaba vacía, exactamente como esperaba. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. Las sombras en las paredes empezaron a moverse, como si tuvieran vida propia. Mi respiración se volvió pesada y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, escuché una voz débil, casi como un susurro, resonando en las paredes de la celda. No podía entender lo que se decía, pero parecía que alguien estaba intentando comunicarse conmigo. Fue en ese momento que me di cuenta de que no estaba solo en esa celda, aunque no podía ver a nadie. El ambiente se volvió tenso, y supe que necesitaba mantener la calma. La situación estaba más allá de lo normal, así que decidí retroceder y llamar a mi colega Carlos para que me ayudara. Salí rápidamente de la celda y cerré la puerta detrás de mí, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Cuando volví a la oficina para llamar a Carlos, él ya venía en mi dirección, con una expresión preocupada en su rostro. También había escuchado los sonidos provenientes del área de las celdas. Juntos, regresamos al lugar, listos para investigar qué estaba sucediendo. La aventura apenas comenzaba. Cuando llegamos a esa celda vacía, decidimos entrar juntos. Carlos apuntó su linterna hacia los rincones oscuros, mientras yo miraba alrededor. El silencio era casi ensordecedor, solo interrumpido por nuestros pasos y nuestra respiración pesada. De repente, Carlos se detuvo y miró hacia un rincón de la celda. Yo seguí su mirada y vi algo que me dio escalofríos. Una sombra se movía sola, como si tuviera vida. Parecía una figura humana,
pero flotaba en el aire de una manera extraña. Intercambiamos miradas sorprendidas, sin saber qué pensar. La sombra parecía acercarse a nosotros, con contornos indefinidos, pero claramente con la forma de una persona. Estábamos paralizados, sin saber qué hacer. Entonces, la voz débil que había escuchado antes resonó de nuevo. Esta vez, tanto yo como Carlos pudimos entender algunas palabras. La voz hablaba sobre venganza y justicia, como si estuviera intentando corregir un error del pasado. La presencia continuó mirándonos, y la atmósfera se volvió cada vez más pesada, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Sabíamos que teníamos que salir de allí, porque la situación se estaba volviendo peligrosa rápidamente. Así que corrimos hacia afuera de la celda y cerramos la puerta detrás de nosotros. Cuando miramos hacia atrás, la presencia aún estaba allí, observándonos del otro lado de las rejas. Sabíamos que necesitábamos encontrar una solución para lidiar con eso, pero por el momento decidimos retroceder y planear nuestros próximos pasos. Después de dejar la celda, Carlos y yo volvimos a la oficina de la delegación, tratando de entender a qué nos estábamos enfrentando. Comenzamos a investigar en nuestros registros cualquier caso relacionado con esa celda. La aventura apenas comenzaba y estábamos decididos a descubrir la verdad. Mientras estábamos en la delegación, encontramos un archivo antiguo sobre un hombre que había muerto en esa misma celda años atrás. Había sido detenido injustamente, y durante su tiempo allí, sufrió mucho hasta su muerte. Al leer los detalles de la historia, quedó claro que la presencia misteriosa que sentimos era el espíritu de ese hombre, buscando venganza por haber sido tratado tan mal. Decidimos que era hora de actuar. Regresamos a la celda con algunas ideas para ayudarlo. Trajimos velas, incienso y algunas ofrendas, con la esperanza de calmar al espíritu y guiarlo hacia el descanso. Encendimos las velas y el incienso alrededor de la celda y colocamos las ofrendas en el suelo. Luego, comenzamos a hablar con el espíritu, pidiendo disculpas por los errores del pasado y explicando que queríamos ayudarlo a encontrar paz. Poco a poco, la presencia parecía calmarse. La sombra comenzó a desaparecer y los ruidos extraños fueron disipándose. Finalmente, el ambiente en la celda volvió a la normalidad, y Carlos y yo sentimos un gran alivio, como si un peso hubiera sido levantado de nuestros hombros. Antes de salir de la celda y volver a nuestras tareas, nos aseguramos de que todo estuviera en orden. Esa noche, hablamos sobre lo que sucedió y prometimos documentar todo para que los futuros policías supieran lo que pasó allí. La experiencia nos mostró que el mundo está lleno de cosas inexplicables, pero que, con respeto y comprensión, hasta los espíritus más inquietos pueden encontrar paz. Mi nombre es Fabiano, soy policía y tengo algunos años de experiencia en investigaciones. Y esa noche, vivimos algo realmente especial. Un día, me llamaron para investigar una escena de crimen en un barrio muy antiguo de la ciudad. En cuanto llegué, me di cuenta de que algo estaba extraño. El hombre que había muerto estaba en su propia casa, acostado en la sala de estar. No había señales de lucha o violencia, lo que me dejó curioso, porque parecía una muerte muy tranquila para ser natural. Mientras examinaba el lugar, encontré algo curioso sobre una mesa de centro, una arma antigua, muy antigua de verdad. Estaba cubierta de polvo, como si no la hubieran tocado en mucho tiempo. El arma tenía un diseño muy diferente, con tallados en los costados del cañón, y eso me intrigó. Parecía tener una historia propia. Decidí tomar el arma con cuidado, usando guantes para no dejar huellas dactilares. La llevé a la delegación para que pudiéramos investigar más sobre ella. Pensaba que sería solo otro día de trabajo, pero esa arma misteriosa parecía tener algo especial, como si guardara un secreto. En la delegación, dejé el arma en la sala de análisis y fui a hacer un informe sobre el caso. Mientras tanto, uno de los especialistas en balística, llamado Joao, comenzó a examinar el arma. Yo me quedé afuera de la sala, espiando por la ventana, y noté que él estaba muy intrigado con eso, ya que el arma era realmente antigua y tenía muchos detalles únicos. Después de un rato, Joao me llamó para que echara un vistazo a los resultados iniciales. Me mostró que el arma tenía inscripciones misteriosas a lo largo del cañón, como si fueran símbolos o letras de un idioma antiguo. Eso me dejó aún más curioso. ¿Qué estará tratando de contarnos esta arma? Eso me dejó aún más curioso. Mientras hablábamos sobre el arma, notamos algo extraño. Las luces de la sala comenzaron a parpadear y un viento frío invadió el ambiente. Yo y Joao nos miramos, tratando de entender qué estaba pasando. De repente, las luces volvieron a la normalidad y el clima raro desapareció tan rápido como apareció.
Decidimos dejar el arma en la sala de análisis y continuar con las investigaciones al día siguiente, pero esa sensación extraña se quedó conmigo. Parecía que el arma tenía algo que contarnos, pero aún no sabíamos qué. Al día siguiente, volví a la delegación para ver cómo iban los análisis. En cuanto entré, sentí un ambiente diferente, casi pesado. Joao me encontró en los pasillos y parecía nervioso. Me dijo que necesitaba hablarme sobre el arma. Mientras trabajaba en el análisis durante la noche, empezó a escuchar susurros, casi como si alguien intentara hablarle. Además, vio sombras moviéndose alrededor de la sala, pero cuando miraba, no había nadie allí. Eso me puso alerta, porque nunca había pasado algo así en la delegación antes. Entonces, decidimos guardar el arma en un cofre especial para ver si los eventos extraños paraban. Pero durante la noche, Joao me llamó asustado, diciendo que los susurros y las sombras continuaban. Empecé a preocuparme por la situación. Y no solo eso, cosas raras también comenzaron a suceder fuera de la delegación. En casa, los objetos se movían solos y sentía como si alguien me estuviera observando todo el tiempo. Empecé a darme cuenta de que el arma me estaba afectando de una manera muy extraña. ¿Qué estaba pasando? Decidí que necesitaba descubrir más sobre el arma para entender qué estaba pasando, aunque no sabía si estaba preparado para las respuestas que encontraría. Así que volví a la escena del crimen y comencé a buscar más pistas. Hablé con los vecinos del hombre que había muerto, tratando de averiguar si tenía alguna conexión con el arma o con cosas extrañas. Los vecinos me contaron que el hombre había comprado el arma en una subasta de antigüedades unas semanas antes de su muerte. Dijeron que parecía obsesionado con el arma, siempre hablando de que tenía una historia oscura y aterradora. Eso me dejó aún más curioso. Fui tras el subastador para saber más sobre el arma. El subastador era un hombre anciano y misterioso. Me contó que el arma era conocida como la pistola del espíritu perdido y que tenía una maldición de venganza. Según él, cualquier persona que la poseyera o la usara terminaba metiéndose en problemas. Me advirtió sobre el peligro, diciendo que el arma había traído desgracia a todos sus antiguos dueños. Estuve dudando si debía creer lo que decía, pero los extraños acontecimientos que había vivido parecían confirmar sus palabras. Entonces, decidí que necesitaba encontrar una manera de romper la maldición para protegerme a mí y a las personas a mi alrededor. La investigación apenas comenzaba, y sabía que tenía que actuar rápido antes de que algo peor sucediera. Con la información del subastador en mente, volví a la delegación con la intención de investigar más. Quería descubrir más sobre la historia del arma y las personas que la tuvieron antes. Así que comencé a buscar en los archivos antiguos en busca de registros de muertes o eventos trágicos relacionados con la pistola del espíritu perdido. Encontré varias historias a lo largo de las últimas décadas sobre personas que enfrentaron cosas muy extrañas e incluso violentas por causa del arma. Eso me convenció aún más de que la maldición era real. Decidí que necesitaba ayuda para lidiar con el arma, así que fui a buscar a un especialista en cosas sobrenaturales, alguien bien conocido en la ciudad por tratar este tipo de casos. Cuando le hablé sobre el arma, se mostró un poco reacio, pero aceptó ayudarme. El especialista examinó el arma y me dijo que la maldición estaba ligada a un espíritu vengativo que había sido asesinado injustamente hace mucho tiempo. Para romper la maldición, necesitábamos encontrar el alma de ese espíritu y ayudarla a descansar en paz. Eso significaba que teníamos que descubrir quién era el espíritu y entender su historia. Comenzamos a investigar lugares donde el espíritu podría estar atrapado o buscando venganza. Después de algunas semanas de investigación, encontramos una pista sobre un antiguo túmulo olvidado en la ciudad vecina. Parecía el lugar perfecto para que el alma perturbada estuviera atrapada. Esa noche, yo y el especialista fuimos al túmulo. El lugar estaba en ruinas, con lápidas rotas y plantas cubriendo el suelo. Caminamos hasta el túmulo que estaba en las anotaciones y, a medida que nos acercábamos, sentí una presencia extraña en el aire. El especialista comenzó a hacer un ritual de purificación alrededor del túmulo, intentando invocar al espíritu. ¿Qué pasaría? Después de unos momentos de silencio, el espíritu finalmente apareció. Era una figura sombría y furiosa, con una mirada de odio en sus ojos. El especialista comenzó a hablar con el espíritu, tratando de entender su dolor y calmar su ira. Descubrimos que el espíritu había sido víctima de una gran injusticia y que el arma había sido utilizada para matarlo. Quería venganza contra todos los que poseían el arma, buscando justicia por su muerte. El especialista le explicó al espíritu que la venganza no traería paz y que necesitaba seguir adelante.
Con mucho esfuerzo, logró convencer al espíritu de abandonar su búsqueda de venganza y de seguir hacia el más allá. Cuando el ritual terminó, sentí un profundo alivio. El espíritu finalmente había encontrado la paz, y la maldición de la pistola del espíritu perdido fue rota. Yo y el especialista dejamos el lugar con la sensación de que habíamos puesto fin a esta historia aterradora. En los días siguientes, llevé el arma para que fuera destruida de manera segura, asegurándome de que nadie más fuera víctima de su maldición. Con eso, volví a mi rutina en la delegación, pero esta experiencia jamás sería olvidada. Un día, mientras hacía una patrulla nocturna solo, conduciendo por la ciudad desierta, vi a una mujer caminando sola por la acera. Ella parecía perdida, mirando a su alrededor con una expresión confusa. Detuve el auto junto a ella y bajé la ventanilla. «Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Necesitas un aventón?», pregunté. Ella parecía aliviada al verme y dijo que sí, que estaba tratando de encontrar el camino de regreso a casa. Entró en la patrulla y me dio la dirección a donde quería ir mientras yo comenzaba a conducir. Mientras conducía, sentí una sensación extraña, pero no dije nada para no asustar a la mujer. Era solo el comienzo de una noche bastante inesperada. Fui manejando la patrulla por las calles desiertas, siguiendo las instrucciones de ella para llegar a su destino. Durante el camino, intenté entablar una conversación para saber más sobre ella. «¿Vives por aquí?», le pregunté, tratando de ser amigable. «Sí, pero me perdí esta noche». «Las calles parecen diferentes», respondió ella con una voz tranquila, pero un poco extraña. Seguí conversando para que la situación fuera más tranquila, pero cuanto más hablaba, más me incomodaba algo. Sus respuestas eran cortas y parecían distraídas, como si estuviera pensando en otra cosa. La sensación extraña que había tenido al principio del viaje solo aumentaba. Después de unos minutos de conducción, llegamos a una casa antigua rodeada por una cerca de madera desgastada. La mujer señaló la casa y dijo que era allí donde vivía. Estacioné el coche frente a la casa y, al girar para hablar con ella, noté que el asiento del pasajero estaba vacío. Me quedé confundido y miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. Salí del coche rápidamente para ver si ella ya había bajado, pero no encontré a nadie. Corrí hasta la puerta de la casa y llamé, pero nadie respondió. La sensación de extrañeza aumentó y no sabía qué pensar. Sin saber qué hacer, volví al coche y conduje de regreso a la delegación. La sensación de haber vivido algo inexplicable se quedó conmigo, como si la mujer nunca hubiera estado en el coche. Empecé a cuestionar mi propia cordura.